Entonces, no mentiras, no pasa nada. Entonces, bueno, muchachos, si no, pues vamos al grano. Recuerden, pues que esto miramos bueno, primero la estrategia de dividen serás, miramos cómo los problemas se dividen y a partir de eso generamos su estructura óptima, que es mapear los subproblemas, básicamente. La subestructura óptima en sí también le da la ruta de solución del problema, o sea, por dónde nos vamos, como les mostré la clase pasada. Ahora, recuerden que la complejidad de la solución ingenua es 2 a la n porque viene siendo sacar el conjunto potencia de las posibles combinaciones de ¿qué? Pues de las letras, en el orden que viene, ¿sí? Entonces, y escoger la más larga allí, que sean en común. Eso nos cuesta 2 elevado a la n. Eso lo voy a preguntar en el segundo parcial. ¿Cuál es la complejidad de la solución? Ingenua, ¿sí? Entonces, Piloski con eso, como dicen por ahí, ¿sí? Eso lo voy a volver a preguntar, es muy probable que vuelva a preguntar eso. Complejidad de la solución ingenua. Lo segundo es complejidad de la solución dinámica, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál sería la complejidad de la solución dinámica, ¿sí? Entonces, en medio de todo esto, nosotros sabemos de que debemos de llenar una matriz. Yo supongo que esto tiene tamaño m y esto tiene tamaño n, ¿cierto? Entonces, muchachos, aquí viene la pregunta del siglo, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta a mí llenar esa matriz? Me dicen que m por n. ¿Por qué? Es la cantidad de datos. Entonces, observemos un poco, ¿cierto? Entonces, muchachos, si yo lleno esta posición ¿de quiénes puede depender? Puede depender de esta, si son distintos, o puede depender de esta si son iguales. Pero eso de que depende del tamaño, o siempre es que verificamos lo mismo, la pregunta de allí. O sea, siempre vamos a verificar uno hacia atrás o vamos a verificar mucho más hacia atrás si el tamaño de la cadena aumenta. Esa es la pregunta mía. O sea, si cambia, si esto de verificar cambia de acuerdo al tamaño de la cadena. ¿Cambia o no cambia? Correcto, eso no cambia. ¿Sí? Eso no va a cambiar. Entonces, estamos relajados porque esa verificación es en tiempo constante. Eso es en tiempo constante. ¿Sí? Hay que mirar, hay que tener cuidado porque hay algunos problemas de solución de programación dinámica que no, o sea, por ejemplo, el que vamos a ver de la mochila no va a ser tan sencillo porque él va a verificar siempre una fila o una columna. Si uno ya tiene que verificar más cosas, ya la complejidad no es tan sencilla porque cada paso ya nos cuesta más que constante. ¿Sí me siguen allí? ¿Por qué nos cuesta más que constante? Porque depende del tamaño de quién, de las entradas. ¿Estamos allí? Entonces, efectivamente, muchachos, la complejidad de esto va a ser O de ¿qué? De n por n, el tamaño de la matriz. ¿Por qué? A la larga, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes empiezan a ¿qué? A llenarla, ¿cierto? ¿Cómo lo llenamos la clase pasada? Entonces estamos hablando de que nuestro trabajo, ¿qué consiste? En llenarla la matriz. Llenar cada posición de la matriz nos cuesta tiempo constante, ¿sí? Porque eso va a depender de los anteriores. No, muchachos, no hay un cambio si la entrada cambia de tamaño, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que entrar a ver y analizar. Entonces, nosotros de forma tranquila podemos decir que la complejidad de esta solución dinámica es O de m por n. Ahora, llenar nos cuesta m por n. Ahora, calcular la solución, ¿cuánto nos costaría? Que sería devolverse, ¿cierto? Si yo estoy aquí y me devuelvo, ¿cierto? ¿En dónde terminaría? Sin importar el camino. Yo terminaría, ¿cierto? Podría terminar por aquí, ¿cierto? Termino alguna de estas por acá, ¿cierto? Yo a la larga termino por allá, ¿sí? Cuando yo me devuelvo. O termino por acá, ¿sí? Entonces a la larga yo me voy a volver alrededor de n, ¿sí? Cuando yo sigo el camino, ¿qué longitud tiene? Cuando yo sigo el camino, cuando empiezo a calcular la solución. Va a ser m o n, ¿cierto? Sí. Sí, depende. Digamos que en el peor de los casos, si m es mayor, o sea, depende si m es mayor que n, pero siempre va a ser o de n o de n. Pero en términos de cota, ¿cierto? De crecimiento de funciones, m por n se va a comer a n y se va a comer a n, ¿sí? O sea, esto podríamos verlo como o de por n más o de m más o de n, ¿cierto? Que no es lo que nos costaría devolvernos, ¿sí? En el peor de los casos, ¿sí?
Entonces, muchachos, ahí no hay ningún problema. Porque esta, ¿qué pasa con m por n con respecto a estas dos? Es una cota superior, ¿cierto? Ustedes saben que por crecimiento de funciones, m por n en algún momento va a superar a m y a n, hacia el infinito. Recuerden que por crecimiento de funciones, uno mira una función desde dónde, desde un dado, ¿cierto? Hacia adelante. Y si es cota superior, pues ya, esa es nuestro, ¿sí? No sé si recuerdan por allá cuando hablamos de crecimiento de funciones. Entonces, muchachos, en conclusión, la complejidad de LCS dinámico es ¿qué? O de m por n, ¿sí? M por n. ¿Sí? Yo no, ustedes ven aquí que es la primera vez que describimos la complejidad de un algoritmo en términos de más de una variable, ¿sí? Pero no podemos describirlo en términos de otras cosas. ¿Por qué? Porque depende del tamaño de la primera cadena y el tamaño de la segunda cadena. ¿Esto es mejor que 2 a la n? Claro que sí. Si estamos hablando de algo polinómico versus algo exponencial, ¿sí? Mucho mejor, ¿sí? Entonces, esto es polinómico, ¿sí? M por n es polinómico, ¿sí? Ahora bien, muchachos, yo les hago una consulta. Si m y n fueran iguales, ¿cuál sería la complejidad de este algoritmo? Si tenemos cadenas de misma longitud, ¿cuál sería la complejidad de este algoritmo? N cuadrado, ¿sí? O m cuadrado, como lo quiera ver. Sería cuadrático, ¿sí? Entonces, a eso tiende el algoritmo, a cuadrático, ¿sí? M por n, ¿sí? Muchachos, si yo les hablara de una solución más elaborada, una solución iterativa, ¿cómo sería? ¿Qué nos tocaría hacer? Una solución iterativa. Una solución iterativa. No, iterativa, ya, o sea, ya no estamos en dinámica. Estoy preguntando una solución iterativa, o sea, una solución buscando. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Para encontrar la subsecuencia más larga entre esas dos cadenas, sin utilizar dividenceras, o sea, de forma iterativa. ¿Cómo lo harían? ¿No hay días? ¿Cómo lo pensarían? Solo entendía que exactamente es una buena forma, ¿cierto? Mirar, por ejemplo, yo empezar a recorrer, ¿cierto? Empiezo a recorrer, digamos, A, y yo miro quién comienza por A, ¿sí lo ven? Luego miro B, ¿cierto? Y miren, A, B. Y luego miro acá y saco, ¿qué saco ahí? A. O sea, comparo esta con el resto de la otra, ¿sí lo ven? Ahora, comparo esta segunda con el resto y miro cómo está el ordenamiento, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, muchachos, ustedes tendrían que mirar esta y luego las siguientes, ¿cierto? O sea, para solo sacar una, ¿sí? O sea, yo empiezo por A, ¿sí me siguen? Y busco la primera de la siguiente cadena. Ahora, para esa misma cadena, tengo que mirar desde B en la otra cadena, donde yo paré, ¿sí? O sea, yo tendría que mirar B y buscarlo acá, después de A. ¿Sí me siguen? Para solo A. Luego tengo que buscar a C y así sucesivamente, ¿sí? O sea que para N yo tendría que mirar cada una del resto. ¿Sí me siguen allí? ¿Cuánto será la complejidad de ese número de N cuadrado? No, son mucho más que eso, ¿sí? Porque para cada N... O sea, pues si sería un elemento sería así N cuadrado, pero para si es una cadena... No, porque tienes que repetir toda la cadena. Si fuera una sola letra con el resto de la cadena, sí sería N cuadrado. Sí, pero no es así. Tienes que... ¿Ah? No, tampoco. Para cada vez que lo haces, supongamos que está de tamaño n, tienes que hacerlo n-1, en el peor de los casos, por m. ¿Qué les da esto? N cuadrado por m, ¿cierto? Hacia grandes rasgos. ¿Sí? ¿Sí me entendieron más o menos lo que traté de hacer? A ver, allá atrás, alguien allá atrás, ¿cómo propuse la solución iterativa? Usted, muchacho, ¿cómo la hice? Hable duro. No, el muchacho de atrás.
No, es que estoy atacando a los que veo perdidos. Entonces, acabo de cambiar mi metodología y me voy a volver la persona más cansona del mundo, con los que veo dormidos o distraídos. Entonces, usted lo ve medio distraído. Entonces, cuéntenos cómo es la solución. Entonces, vale. Cuando usted no está entendiendo, estás perdiendo tu tiempo, ¿cierto? O sea, si uno va a una clase y no entiende, pues yo le recomendaría más bien, no sé, uno puede pasar un ratico allá en el... Ah, no, el jueves, ¿no? Vale, te explico de nuevo. ¿Sí? Un tiempito allá en banderas, ¿cierto? Filosofando. No mentiras, eso es demasiado comprometedor. No mentiras. Entonces vamos a mirar A, ¿cierto? Vamos a mirar este A. ¿Qué hacemos? Empezamos por la primera. Y miramos dónde está la primera ocurrencia en... ¿En dónde? En la segunda cadena, ¿sí me sigues? Entonces, ¿dónde está la primera ocurrencia? Acá, ¿sí la ves? Es la primera ocurrencia. Entonces, desde ahí debería comenzar la subcadena, ¿sí? Luego miro, ¿quién? La segunda y la busco después de la A, ¿sí? Entonces, ¿dónde la encuentro? En la primera, ¿cierto? Y luego sigo así sucesivamente. Es decir, cuando yo escojo una letra, debo mirar las siguientes. Por eso, yo lo puse como N por N-1, porque si yo estoy parado en una posición, yo tengo que también buscarlo para el resto. Y tengo que buscarlo en el resto de la otra cadena. ¿Cuánto me cuesta la otra cadena? M, ¿sí lo ves? Entonces, esta es la primera coincidencia y esta es buscar el resto de coincidencias. Y eso se repite para cada una de las letras de la primera palabra, ¿sí? Eso es una búsqueda exhaustiva. ¿Eso se puede reducir siendo recursivo? Es exactamente lo que estamos haciendo, correcto. ¿Sí? No, eso es correcto, eso es lo que estamos haciendo. Nada más que esto no es recursivo, que tú vas a hacer un llamado recursivo, sino que la recursividad está representada en la matriz. ¿Sí? ¿Ya? Esto digamos que la recursividad, buena pregunta, en la programación dinámica está mapeada en dónde, en la matriz. ¿Sí? Eso es, ¿por qué la recursividad está mapeada en la matriz? ¿Por qué la matriz que mapea? Está mapeada al dividir en ceras. De hecho, en la implementación yo no voy a hacer nada recursivo. Yo solo me voy a ocupar de qué? De mapear los resultados, correcto, exactamente. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Digamos que es uno de los cambios en términos de implementación que vamos a ver. Pero en sí, la esencia es la misma. ¿Sí? Porque en la recursividad nosotros, cada llamado recursivo que representa. Cuando hacemos recursividad, cuando hacemos dividir en ceras, cada llamado recursivo que representa. En términos generales. Usted, te lo voy a distraer. ¿Qué representa? Cada llamado recursivo. Cuando yo digo, por ejemplo, cuando divido el problema, ¿cierto? ¿Acuerda el merge? ¿Cierto? Que calculaba el Q. Y hacía un llamado entre P y Q y hacía otro llamado entre Q más 1, R. Esos llamados recursivos que están haciendo. Correcto. Estamos mapeando los subproblemas. Cada llamado recursivo es un subproblema. Cuando usted hace la división y usted hace el llamado, ¿usted qué está haciendo? Está calculando la solución de cada subproblema, ¿cierto? Exactamente. Y lo otro es, aquí ya los subproblemas no van a estar mapeados en los llamados recursivos. ¿Dónde van a estar mapeados? En la estructura que ustedes elijan. ¿Estamos ahí? Bien, muchachos. Preguntas sobre esto, por ejemplo, el muchacho al fondo. Aunque creo que le fue bien en el parcial, cuéntenos. ¿Qué he hablado yo en general? Y dígalo duro para que quede grabado. Estamos viendo lo de programación dinámica y también hicimos lo de también por programación iterativa, ¿no? Viendo la comparación. En programación dinámica pues utilizamos, dependiendo del problema, una estructura para mapear el problema o subproblema. Y pues vemos también los cambios que hay en la complejidad del problema, haciendo programación dinámica y comunicativa. Correcto. Sí, sí, es el resumen. De hecho, muchachos, en el parcial, 100% seguro, pues después de que ustedes planteen su solución dinámica, pues les va a tocar calcular la complejidad de la solución. ¿Sí? Que es lo que yo estoy haciendo. Entonces hay que hacerlo con mucha pinza. ¿Sí? Obviamente yo voy a pedir son cuotas, ¿no? Yo no voy a pedir complejidad exacta. Pero espero pues que todo el proceso que hicieron al principio pues ayude. Más allá de calcular complejidad de force, es que tengan mejor ojo para calcular complejidad. Por eso es tanta joda, ¿sí? Y pues cuando ustedes salgan de aquí, pues sepan la diferencia entre dos soluciones de un problema. Sí, eso era principalmente el objetivo. Me disculpo por joda, no me vayan a bloquear el video, por favor. Listo. Toca hacer la aclaración porque Google me ha bloqueado porque yo a veces soy mal hablado. ¿Sí?
¿Vale, muchachos? Entonces vamos al postre de la noche, ¿sí? Vamos a... No les dieron ustedes los estímulos académicos refrigerio, pero acá vamos a tener un refrigerio más bien... ¿Cómo es que se llama? Un refrigerio mental.